Comenzamos a sintonizar la mañana de la radio. Todo lo que querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos. Quien les habla, Mario Gutiérrez. Principales titulares. Justicia. Ejecutarán los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos por la causa vialidad. La Cámara Federal de Casación Penal le dio un nuevo revés judicial a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. El rechazo del recurso extraordinario que buscaba frenar el decomiso de bienes dispuestos en la causa vialidad. Por esta decisión, la justicia quedó habilitada para avanzar en la ejecución de 111 bienes vinculados a la condena de administración fraudulenta contra Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez. Entre estos activos se encuentran propiedades, hoteles y empresas relacionadas con el patrimonio de la familia Kirchner. Lo cierto es que con esta decisión la Cámara de Casación Penal deja firme la posibilidad de que se pueda directamente ya liquidar los bienes, que son una cantidad enorme de propiedades, tanto de Cristina Fernández de Kirchner, que hay que recordar que luego de cuando comenzó esta causa, o cuando esta causa fue avanzando, decidió traspasar sus bienes a nombre de sus hijos como una forma de eludir la posibilidad de el decomiso si se encontraba culpable. Bueno, la Cámara ha aceptado el pedido de los fiscales también de decomisar esa cantidad de bienes que son desde los hoteles de Cristina en Santa Cruz, pasando por una serie de propiedades, su casa en la Recoleta y bueno, el domicilio actual de San José 1111, que también están incluidos dentro de los bienes que van a poder ser liquidados a través de subastas públicas por parte de la justicia. Seguramente va a poder recuperarse también como se hizo con la causa conocida como la ruta del dinero K, donde también se decomisaron bienes de Lázaro Báez y de su familia, entre otros, ¿no? Frente a esta acusación de embargos y recuperación de dinero robado de los argentinos, ¿cómo se explica que aún esté cobrando una doble pensión de privilegio? Bueno, lamentablemente por la justicia, porque hay que reconocer que el gobierno de Milei, el ministro Petovelo, decidió, una vez que tuvo la condena de vialidad en firme, suspender los pagos. Cristina fue a la justicia y la Cámara de la Seguridad Social decidió reconocerle, porque aduce de que tiene riesgo alimentario, Cristina Fernández de Kirchner, un verdadero chiste, le reconoció y obliga al Estado a pagarle. El gobierno ha ido en queja a la Corte, esperemos que la Corte decida finalmente que este beneficio, que creo que debe desaparecer definitivamente en la Argentina, en las pensiones de privilegio, no tiene que ser cobrado por aquellos que son condenados por hechos de corrupción, es decir, por delitos que afectan el patrimonio de todos los argentinos. Y la verdad que me alegro del fallo de hoy, porque lo que más le duele a los corruptos es que le saquen la plata, y creo que en ese camino la justicia ahora tiene la posibilidad finalmente de recuperar esos bienes.
Internacionales. Explosión del cohete de Blue Origin en Florida durante una prueba de motores. Este jueves, un cohete de Blue Origin se hizo explotar durante una prueba de la plataforma de lanzamiento, causando una sacudida en las viviendas cercanas y tiñendo el cielo de un color naranja. El cohete New Glenn, desarrollado por Jeff Bezos, sufrió la explosión durante una prueba de encendido de motores. Desde la compañía se comunicó que a través de X que todo su personal se encuentra a salvo y ha sido localizado. Las autoridades de emergencia confirmaron que no existe ninguna amenaza relacionada con vapores u otros peligros derivados de la explosión. La explosión se sintió alrededor de las 21 horas de la noche de este jueves en las comunidades de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach, donde los residentes acudieron a las redes sociales para informarse sobre lo ocurrido. El complejo de lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral es visible desde la playa, lo que permitió que se compartieran rápidamente fotos de la bola de fuego. Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy, indicó Blue Origin en un comunicado. Proporcionaremos actualizaciones de información a medida que tengamos más datos sobre lo ocurrido. Córdoba. El abogado Nagy dijo que Agostina entró en la casa de Barrelier y estuvo 3 horas y salió. Un giro inesperado en la investigación penal por la desaparición de Agostina Vega introduce un nuevo escenario temporal clave. El abogado penalista Carlos Nagy, el representante legal de la madre de la menor, confirmó que la adolescente de 14 años permaneció aproximadamente 3 horas dentro de la vivienda de Barrio Cofico, perteneciente al único detenido, Gabriel Barrelier, y que posteriormente abandonó el domicilio. Las revelaciones coinciden de manera exacta con las declaraciones indagatorias que Barrelier presta en los tribunales de Córdoba ante el fiscal de instrucción Raúl Garzón, bajo la grave imputación de delito de privación ilegal de la libertad calificada. La única persona detenida, la última que estuvo con esta niña Agostina, acusada del delito de privación ilegal de la libertad calificada. Las pruebas acorralan a este hombre. Agostina, junto a este señor Barrelier, el hombre que se había ganado la confianza de la madre, hoy querellante particular, y de esta niña, ingresan al domicilio de Juan del Campillo. Las antenas telefónicas la ubican operando su aparato celular por espacio de aproximadamente 3 horas. Doctor Nagy salió de ese domicilio, indudablemente que salió, no hay material que capte la salida, pero salió de ese domicilio y en el allanamiento que se realizó en el día de ayer, que se prolongó a lo largo de más de 4 horas, con la participación de todos los gabinetes, no se ha encontrado rastro alguno, evidencia alguna de que haya existido algún elemento que lo vincule a un episodio cruel o fatal. Cauto optimismo, se sigue la investigación de cerca, ha sido admitida como querellante particular la mamá, que, debo decirlo, en este momento está en jefatura, aportando datos altamente relevantes que también se los ha transmitido el fiscal y que entiendo van a ser muy importantes para seguir alimentando una esperanza desde el cauto optimismo, encontrarla con vida. Internacionales. Descubren 5.5 millones de abejas escondidas en un cementerio en Nueva York. Raquel Fodinsen, una investigadora del Cornell University, descubrió un fenómeno sorprendente durante una caminata por el cementerio Earth Lawn de Ithaca, en Nueva York, en la primavera del 2022, mientras se dirigía a su trabajo en un laboratorio de entomología. Notó una gran cantidad de abejas en el área. Al recoger algunas para mostrarlas en su supervisor, a Brian Detford, se identificó a las abejas como Andrana regularis, una especie solitaria que anida en el suelo y que juega un papel crucial en la polinización de los cultivos. Este simple descubrimiento condujo a una revelación extraordinaria. El cementerio alberga una de las mayores y más antiguas agrupaciones de abejas subterráneas documentadas. La investigación, desde aquel entonces al día de hoy, estimaron que hoy hay aproximadamente 5,5 millones de abejas que viven en el área de un acre y medio, lo que equivale a más de 200 colmenas de abejas melíferas y supera la población humana de Manhattan en más de 3 veces.
Salta. Ganó $15.000 en el Kini 6, pero tiró el cupón sin darse cuenta. Una historia tan insólita como frustrante. Conmueve por estas horas a la ciudad de San José de Metán. Un vecino fue uno de los ganadores del sorteo especial del Kini 6, que entrega $15.000 libres de impuestos, pero no logró encontrar el cupón ganador porque, según el relato de la agencia que vendió la apuesta, lo había tirado a la basura. La información fue confirmada por Claudia Teseira, titular de la subagencia ubicada en la calle Pueyrredón Este 669, quien contó que 2 clientes habituales que podrían haber sido los afortunados, aunque ambos perdieron las boletas. Según explicó, uno de los posibles ganadores había cambiado recientemente su billetera y descartó papeles viejos sin revisar el ticket de juego. Hace unos días atrás rompió la billetera vieja y tiró todo lo que tenía adentro, contó Tiseira. La situación generó una enorme desilusión entre los involucrados, ya que el premio equivale actualmente a más de 21 millones de pesos. Son 2 clientes que están muy bajoneados. Se les vino el mundo abajo, expresó la agenciera. El premio formó parte de un sorteo especial organizado por la Caja de Asistencia Social de la provincia de Santa Fe en el marco de una promoción vinculada al Mundial de Fútbol 2026. 10 apostadores de distintos puntos del país fueron beneficiados con $15.000 libres de impuestos. La promoción estuvo vigente durante mayo y participaban automáticamente todos los cupones jugados del Kini 6. Fue una gran emoción saber que alguien de Metán había ganado, pero ahora es una lástima porque sin la boleta no se puede hacer nada, lamentó. Mientras tanto, los vecinos siguen revisando cajones, bolsillos y papeles con la esperanza de encontrar el cupón perdido que podría haberles cambiado la vida. Mendoza. Elevan a juicio la causa por contrabando de armamento pesado en Mendoza. La Fiscalía Federal de Mendoza solicitó elevar a juicio oral la causa que desarticuló la banda internacional dedicada al contrabando de armamento pesado. Actualmente hay 34 personas imputadas cumpliendo prisión preventiva. Según el requerimiento del fiscal Fernando Alcázar, la red operó durante más de 4 años con una logística muy aceitada. Los integrantes de la banda compraban el material en Brasil, lo ingresaban ilegalmente por la provincia de Buenos Aires y de allí a Mendoza. El último tramo consistía en cruzar a Chile a través del paso internacional Cristo Redentor. La investigación derivó en un mega operativo simultáneo de más de 30 domicilios en Chile y en la Argentina. Tucumán. Alfredo Miroli habló sobre el rumbo de la medicina hacia revertir el envejecimiento celular. El doctor Alfredo Miroli encabezó este día jueves una disertación en la Facultad de Medicina bajo el título «Cómo revertir el envejecimiento celular», donde abordó los avances científicos que prometen cambiar por completo el futuro de la salud y los tratamientos médicos. El especialista sostuvo que muchas de las investigaciones que hasta hace poco parecían imposibles ya comenzaron a mostrar resultados concretos. No es ciencia ficción, es ciencia real, afirmó el médico. Durante la charla, Miroli expresó que actualmente existen avances que permiten revertir el envejecimiento celular y el rejuvenecimiento de órganos, algo que, según detalló, ya se logró en experimentos realizados con ratones. El médico también destacó el impacto que tendrá la genética en los próximos años y aseguró que los científicos están logrando callar genes responsables de las distintas enfermedades, abriendo una nueva etapa en la medicina moderna. Para Miroli, los cambios que se vienen están tan profundos que modificarán gran parte de los tratamientos actuales. Muchísimos tratamientos van a desaparecer. Aseguran que la medicina avance hacia revertir el envejecimiento. El reconocido especialista tucumano Alfredo Miroli encabezó una disertación en la Facultad de Medicina donde afirmó que el rejuvenecimiento de órganos ya dejó de ser ciencia ficción. Durante su exposición, Miroli destacó que las investigaciones genéticas actuales permiten callar genes responsables de diversas enfermedades, un logro que ya demostró resultados concretos en laboratorios. El médico anticipó que esta acelerada transformación modificará por completo los tratamientos actuales, haciendo desaparecer a muchos de ellos. Viene una revolución en la medicina. En unos años habrá que reescribir gran parte de los libros universitarios, concluyó el experto, cuando habló del futuro de la salud. Buenos Aires. YPF no prevé bajar combustibles pese a la caída internacional del petróleo. El presidente de YPF, Horacio Marín, dijo que la empresa no planea reducir el precio de los combustibles ahora que la perspectiva de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán
impacta en una caída del precio internacional del petróleo. Ahora vos vas a ayudar a YPF, le respondió a una periodista al ingresar a la LATAM Economic Forum que se llevó a cabo en el predio del Parque Norte. Y es que la respuesta del titular de la principal petrolera argentina hace referencia a la política de buffer, el precio que la firma decidió prorrogar por 30 días. Esto funciona como un colchón que amortigua las variaciones del precio del crudo a nivel global en los contextos de la guerra de Medio Oriente. Hace unos días la empresa subió los precios un 1%, en tanto la suba del petróleo Brent de referencia para Argentina había saltado a $110 desde los $60 que valía previo al conflicto. Este jueves bajó a un nivel cercano a los $95. El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que la empresa no planea reducir el precio de los combustibles ahora que la perspectiva de un acuerdo entre Estados Unidos del precio internacional del petróleo. Ahora vos vas a ayudar a YPF. Así le contestó a una periodista al ingresar al LATAM Economic Forum que se llevó a cabo en el predio de Parque Norte. Las explicaciones de Marín indican que, así como la empresa no convalidó todo el efecto alcista de la guerra, ahora los clientes van a hacer su aporte, ya que los precios seguirán igual o bajarán, pero en menor magnitud respecto de los valores internacionales. Buenos Aires. Toto Caputo afirmó en el fórum, cuando le preguntaron por la gente que no llega a fin de mes, él contestó que estamos mejor que antes. El ministro de Economía, Luis Caputo, se manifestó ante un periodista por la difícil situación económica que atraviesan las familias y se mostró optimista respecto a las elecciones del 2027. En un discurso, el funcionario expresó que el relato está muy lejos de los datos y culpó a la prensa por las críticas que recibe la gestión. Los que no sienten mucho frío levantan las temperaturas, tras lo dicho del ministro de Economía, Luis Caputo, Luis Toto Caputo para los más allegados y funcionarios del gobierno nacional, porque estuvo en la exposición que tuvo como cierre de gala el presidente de la Nación, Javier Milei, en el sindicato de comercio en Parque Norte, en esta capital federal, muy cerquita del Parque Metropolitano, muy cerquita del Río de la Plata. ¿Por qué? Caputo se pone en alto cuando habla de el plan económico que lleva adelante. Y entre las frases que dijo, una de las más destacadas, fue la que te voy a hacer escuchar. Que no le reclamen los periodistas cuando le dicen qué pasa cuando la gente no llega a fin de mes. Porque Caputo lo ve de la siguiente manera. Es la pregunta de qué le decís a la gente que no llega a fin de mes. Y vos decís, sí, tengo que mostrar empatía, por supuesto, porque es una realidad que hay gente que le pasa eso. Ahora, de vuelta, subliminalmente están pasando, el mensaje de la gente no llega a fin de mes, antes estaba mejor. Entonces, ¿cómo contestas eso? Porque digo, como yo digo, ¿qué es la gente? ¿Qué es la totalidad de la gente? ¿Es la mayoría de la gente? ¿Es alguna gente? O sea, no me digas, la gente no llega, porque hace 2 años la gente estaba muchísimo peor. Y si vos preguntás eso, me pones a mí en una situación de tener que corregirte. Porque cuando vamos al dato de pobreza, ¿no? Estos son datos. Y los datos dicen que 12 millones de personas salieron de la pobreza. Y esta es la gente que más nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que estás queriendo decir cuando decís la gente? O sea, hay un 25% de la población que ya definitivamente está mejor. Esto es, de vuelta, un dato duro. Esto es lo que decía Luis Caputo, el ministro de Economía, que hay muchos que están mucho mejor, y que cuando algún periodista le pregunta qué pasa cuando la gente no llega al fin de mes, él tiene otra óptica para verlo. Cuando hoy hablábamos, y la calidad de la grabación de Caputo es porque es tomada del parlante, lo hizo hasta más de 1000, algunos dicen, otros 1000 inscritos que hubo en este fórum de economía, hablaban sobre otros puntos que buenos destacarlos. Cuando le consultamos a algunos industriales, a algunos empresarios, todos te decían, te juntaban los hombros y te decían, en la oposición hay una flaqueza impresionante, hay un vacío que lo llena la interna del gobierno, por ese lado. O sea que pensando en el año 2027, el gobierno apuesta que la economía va a repuntar, tiene dólares en el Banco Central de la República Argentina, tiene que vender lo que está vendiendo el campo, el dólar para la clase media que no sube, si es un problema para los que están exportando, pero que
la misma economía va a ir mejorando. Por eso decía esta frase, que luego vuelve a hablarla sobre este tema Javier Milei en el cierre, el año que viene la economía le va a ganar a la política. ¿Por qué? Porque cada vez que hay elecciones no se suben las tarifas, se dan más subsidios, aparecen los planes sociales y todo lo que conocemos. ¿Qué pasará? Vamos a ver qué pasa el año que viene, pero sobre todo es por la vacante que hay en el sector de la oposición. Cristina sigue presa, los gobernadores que cada uno su negocio. Cuando hablamos de los gobernadores peronistas, me decían que esta es la primera vez que los gobernadores peronistas de la Patagonia no tienen nada que ver con los gobernadores del centro del país, y no tienen a la vez nada que ver estos con los gobernadores del norte de la República Argentina, que no tienen nada en común, ningún proyecto en común, cada uno está apareciendo por situaciones separadas. Este como primer tema. Segundo tema, lo que dice Caputo, que la molestia otra vez no es la oposición, no son los políticos de la oposición, no es el kirchnerismo. ¿Quién les molesta? Las preguntas de los periodistas cuando le dicen a la familia de Adorni cómo le fue, seguramente te va a decir que muy bien. Ganando 3 millones, la tarjeta de crédito gastó 85, según a quien le pregunte, si con el cristal que lo mires. Y la última, jueves volvieron las asambleas al hospital Garrahan. Hace mucho que no hablamos del hospital Garrahan. Para algún desprevenido, hospital por excelencia, para la niñez, para salvar vidas, para que los chicos tengan futuro, es el hospital Garrahan. ¿Qué están haciendo de los sindicatos? Están diciendo, no tenemos aumento de sueldo, pero están diciendo, se han comprado cosas para el hospital que no sabemos cuánto salieron y si son muy útiles. Y le pregunté, ¿pero cuántas? ¿Qué cosa? Y por ejemplo se han comprado un montón de camas. Y le dije, espectacular, hay que aplaudirlos. Han comprado el hospital Garrahan, la nueva intervención, un montón de camas. Me dijeron, pero el detalle es que para todos chicos mayores de 13 años y los que tienen menores de 13 años, bueno, digo, debe ser alguna casualidad. No, dice, pará. Todas las camas que compraron, que se gastó una ponchada de plata, no entran en las ambulancias, no entran en los ascensores. Digo, pero que no lo pensaron antes para hacer la licitación y comprar esto. Bueno, esto que te estoy contando ahora va a traer cola. Internacionales. Hemos escuchado en las últimas horas informes optimistas sobre que se habría llegado a un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos para encontrar una salida al dramático final de esta guerra en Medio Oriente, que se ha convertido en una guerra en Hormuz, otra en Gaza y otra en el sur del Líbano, en los ataques de Israel sobre Hamas y Hezbollah, que acabaron con la cúpula de la organización terrorista que opera en la Franja de Gaza. Pero venimos sosteniendo que el presidente de los Estados Unidos tiene líneas rojas que no quiere cruzar. 2 de ellas estaban siendo aceptadas por los negociadores norteamericanos, pero llegados a la mesa del presidente de los Estados Unidos, este rechazó esas 2 condiciones. El presidente norteamericano insiste que el tema del plan nuclear no tiene que ser un tema para negociar durante 60 días. Tiene que ser un tema que los iraníes acepten ya, que ya acepten que no van a tener de ninguna manera un plan nuclear con terminación bélica, que podría dárseles uranio enriquecido al 3.27% para que esté limitado su desarrollo nuclear a cuestiones médicas o energéticas, pero de ninguna manera a artefactos bélicos. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. Primero, Estados Unidos e Irán alcanzarían un acuerdo marco sujeto a la aprobación de Donald Trump, según fuentes estadounidenses. Los guardianes de la revolución en Teherán
minimizan, se muestran más prudentes. Al menos 14 muertos más en el sur del Líbano, la ciudad de Tiro, 40.000 habitantes, también bombardeada por la aviación israelí. La Unión Europea no mediará nunca entre Ucrania y Rusia para detener la guerra, asegura la jefa de su diplomacia, afirmando que tajantemente esa aseveración. Última edición América, la crisis en Bolivia en curso, 26 días ya. Enlace con el defensor del pueblo aquí con RFI, Pedro Callisaya. En Guatemala, el gobierno de Arévalo acuerda con Estados Unidos operaciones conjuntas contra el narcotráfico. Noticias. En un ambiente medio festivo, el vicecanciller Harem Garibabadi en Irán, como otras autoridades y entes estatales, acusaban hoy a Estados Unidos de violaciones del alto el fuego en vigor, luego de nuevos bombardeos por su aviación de lanzaderas de drones y una estación de control situadas a proximidad del estrecho de Hormuz, de la ciudad portuaria iraní de Bandar Abbas. 4 de esas aeronaves eran derribadas en vuelo, intercepciones, bombardeos defensivos, adujo el mando militar regional de Estados Unidos, CENTCOM, que también acusó a Irán de violar el mismo cese el fuego. Pese a la relativa gravedad de estos hechos, los más importantes desde el inicio de la frágil tregua en vigor, varias fuentes en Washington evocan a esta hora la existencia de un memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. En redacción, Angélica Pérez. Después del adelanto informativo del sitio Axios, varias fuentes estadounidenses indicaron a la agencia France Press que los dos países han establecido un marco de acuerdo que prevé una extensión del cese al fuego otros 60 días con acceso ilimitado durante ese periodo al estrecho de Hormuz. Además, durante ese lapso, el bloqueo de la US Navy de los puertos iraníes será levantado en proporción con el restablecimiento de la circulación marítima y Teherán podría vender petróleo gracias a una suspensión de las sanciones de Estados Unidos. Este protocolo previo no aborda el contencioso nuclear iraní, pero abriría la vía a futuras negociaciones sobre ese expediente. Afín a los guardianes de la revolución iraníes, la agencia Tasnim aclaró que el memorando no había sido todavía finalizado o confirmado, minimizando el adelanto de Axios. Y Donald Trump tampoco habría por el momento validado el contenido de ese protocolo de acuerdo. En Próximo Oriente, esta vez causando otros 14 muertos al menos, Israel bombardeó varias localidades del sur del Líbano, en particular la ciudad costera de Tiro, bastión de Hezbollah, 40.000 habitantes antes de esta guerra o la precedente, al igual que una vivienda a proximidad de la capital Beirut. De nuevo, los habitantes habían recibido órdenes de evacuación del ejército israelí, pero a juicio de la unidad de la ONG Médicos Sin Fronteras en el Líbano, el tiempo acordado para una evacuación antes de un bombardeo es claramente insuficiente. Es Conrado Alonso, el jefe adjunto MSF Líbano. Pues es imposible evacuar a toda esta población en poco tiempo. También lo que hemos visto en días pasados, salen órdenes de evacuación, digamos, a medianoche y en menos de una hora ya están atacando, bombardeando los lugares. A medianoche, pues primero no ven la orden de evacuación y después a la 1 o 2 de la mañana, pues resulta que están siendo atacados. Entonces, es realmente imposible. Cual pues demuestra la falta de límites en la guerra y la falta de respeto de los principios mínimos de una guerra, que son la distinción entre civiles y combatientes, la proporcionalidad, el tema de la precaución mínima para proteger a los civiles. Europe will never be a neutral mediator between Russia and Ukraine because we are on Ukraine's side. Desde Limassol, Chipre, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, declaró que Europa no será nunca una mediadora neutra entre Rusia y Ucrania, explicando que los países europeos defienden ante todo sus propios intereses fundamentales en materia de seguridad. La ex primera ministra letona se expresaba al término de una reunión de los 27 cancilleres europeos en la que abordaban la estrategia del bloque respecto a Moscú, potenciales contactos con el Kremlin, como han sugerido tanto el presidente Putin en Moscú
como en Ucrania, al ver que Estados Unidos sigue enfrascado en Irán. Cuidado con esa trampa, advertía Kaja Kallas, añadiendo que un cese el fuego sin condiciones sería indispensable como paso previo para cualquier eventual discusión con Moscú. Bruselas, corresponsal, instituciones europeas, Ana Lázaro, RFI. Kaja Kallas considera que en estos momentos lo importante no es quién se sentaría en una hipotética mesa de negociaciones entre Rusia y Ucrania. En su opinión, se debe dar prioridad a la sustancia, o dicho de otro modo, cuáles son los temas sobre los que se debería discutir. Ya ha planteado una serie de ideas a los ministros de Exteriores, entre ellas la imposición de un alto el fuego incondicional y que se respete la soberanía de Ucrania a la hora de elegir su gobierno o las alianzas internacionales en las que quiere participar. Ucrania había pedido la mediación de Bruselas ante la falta de implicación de Estados Unidos, y el primer nombre que surgió como posible mediador europeo fue sugerido por el mismísimo presidente ruso, quien propuso al ex canciller alemán Gerhard Schröder. Pero la idea fue inmediatamente rechazada por Europa, dada la actividad que había desarrollado en el sector energético ruso. Y de la actualidad internacional, Ana Lázaro desde Bruselas, de la actualidad internacional, Europa, Francia, esto otro. Votant 254, exprimé 254, majorité 128 pour 254, contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. 254 votos a favor, ninguno en contra. Por unanimidad, la Asamblea Nacional Francesa aprobó la abrogación del Code Noir, el Código Negro, el conjunto de textos que regulaban la esclavitud en las antiguas colonias francesas y que desde su abrogación, la esclavitud a mediados del siglo XIX, seguían todavía correteando en esos textos de leyes, informa Marianela Mayer. Los edictos reales de los siglos XVII y XVIII hacían de las personas esclavizadas seres muebles, susceptibles de ser adquiridos por un dueño como un bien cualquiera, o bien instituían sanciones en caso de huida, cortando orejas, marcando con hierro o aplicando la pena capital. La esclavitud fue formalmente abrogada en Francia en 1848, pero los textos que la reglamentaban en las colonias francesas nunca fueron formalmente abrogados, aunque sin efectos jurídicos, algo que el presidente Macron consideró la semana pasada como una traición a lo que la República representa. Los debates en el hemiciclo subrayaron hoy el legado de la historia esclavista y colonial francesa, cuyos efectos son todavía visibles a través de las persistentes desigualdades entre los territorios de ultramar, como las Antillas, y la metrópoli, y a través de las discriminaciones que sufren las personas negras. No hay gobernabilidad. Presidente, vicepresidente. No se hablan, no se saludan, no se dan la mano. Yo veo que la paciencia terminó. Y esta rebelión es contra el modelo neoliberal y contra el Estado neocolonial. En Bolivia, el país vive una rebelión contra el gobierno de Rodrigo Paz, sometido al imperio, declaró en una entrevista online exclusiva con la agencia France Press el exmandatario Evo Morales. Tras casi un mes de protestas de varios gremios contra el ejecutivo de Rodrigo Paz, en medio de la peor crisis económica que atraviesa el país en 4 décadas, los bloqueos de ejes viales están convirtiendo en invivible la situación de abastecimientos por carretera, con centenares de camiones bloqueados y varados por retenes gremiales. Titular de la Asociación Médica de la Paz, Luis Larrea, encabezaba hoy una marcha en protesta contra esos bloqueos que rodean la capital, sofocan a los hospitales. ¡Queremos alimentos para los pacientes! Los hospitales en este momento están careciendo de oxígeno por los bloqueos que hay en el país. Hay la falta de medicamentos y la falta de alimentos ya estas últimas semanas. Por lo tanto, creemos que hoy día el gobierno tiene que ver hasta dónde se puede negociar y si no, pues tendrá que tomar algunas medidas que la Constitución lo permite. Como el despliegue del ejército ya autorizado por el Congreso. Este enlace más temprano de RFI, ahora la reacción de Pedro Callisaya sobre esta situación. El ombudsman defensor del pueblo de Bolivia implicado en estas tratativas en curso para resolver la crisis. Hay una situación de malestar que se va reproduciendo al interior de la población, particularmente aquella que no están ni con el gobierno ni con los movilizados. Y ese malestar está generando
una polarización y que esto puede tener también una consecuencia en el enfrentamiento que puede darse entre los propios sectores de la sociedad. La carencia de alimento, vida exagerada de precios de los pocos alimentos que existen, está generando, reitero, una desesperación y también una posibilidad de enfrentamiento. Y le hago una pregunta, ¿usted considera que la eventual promulgación del estado de excepción sería una solución? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. En este último periodo, desde la recuperación de la democracia en nuestro país, que son más de 4 décadas, se han ejercitado como 5 estados de sitio con constituciones anteriores a la que hoy estamos viviendo, que data del 2009. Pero definitivamente entendemos nosotros que por ser el resultado muy aleatorio, genera una incertidumbre acerca de cuál podría ser la efectividad de una medida de estado de excepción. Y además estamos claros que no soluciona definitivamente los problemas estructurales que vive nuestro país, que están fundamentalmente en la parte económica, pero también en la parte social y en la parte política. Pedro Callisaya, el ombudsman defensor del pueblo en Bolivia, implicado en todas esas tratativas en curso para resolver una crisis que va a durar ya al mes y que marca un cerco en torno al gobierno de Rodrigo Paz. Pedro Callisaya, entrevistado por Marianela Mayer. Combates entre los dos grupos de la extinta guerrilla de las FARC, Iván Mordisco al frente o bien Marco Cárcala, han dejado al menos medio centenar de muertos en la Amazonía colombiana, según alcaldes, autoridades locales de la zona, en medio de la peor y más violenta crisis en la última década en Colombia, ya tan solo 3 días de la elección presidencial, primera vuelta en todo caso. Países como Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú, desde Santiago de Chile, se pronuncian, acuerdan crear un plan de lucha contra el crimen organizado. Cuba pone en duda a esta hora la seriedad y la responsabilidad de Estados Unidos en el diálogo bilateral que mantienen. Guatemala. Enfoque. Donde el gobierno de Bernardo Arévalo y el secretariado de la defensa o de la guerra en Estados Unidos, Washington, encabezado por Pete Hegseth, acaban de concluir un acuerdo para tratar de combatir conjuntamente al narcotráfico con implicaciones militares. Guatemala cede a las presiones de Estados Unidos y el presidente Donald Trump avanza en su ofensiva contra los cárteles de la droga que operan desde América Latina. Para algunos, estas acciones conjuntas suponen una pérdida de soberanía. Para Óscar Platero, director del Instituto de Estudios Estratégicos de Guatemala, son el apoyo que necesitan las Fuerzas Armadas guatemaltecas. Guatemala tiene alrededor de 212 pasos ciegos en sus fronteras, tanto con Belice, con El Salvador, Honduras y México. Entonces es casi seguro que van a poner drones a circular sobre el área y van a neutralizar cualquier cargamento o cualquier vehículo sospechoso que se mueva con gente armada y que esté moviéndose por áreas que no son de uso legal. Tras Ecuador, Guatemala es el segundo país que permite a Washington llevar a cabo este tipo de misiones en su territorio. Teniendo en cuenta las buenas relaciones entre Estados Unidos con Honduras y El Salvador, Platero asegura que el siguiente objetivo de la administración Trump es México. No tienen otra opción el gobierno mexicano más que colaborar, porque la desproporción de medios económicos que se está dando en territorio mexicano para la compra de las autoridades que luchan contra las drogas es increíble, y algo así se está replicando en Guatemala. Nosotros tenemos información sobre que se ha comprado, se ha reclutado a altos mandos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad para que liberen las rutas de drogas hacia Estados Unidos. En 2024, más de 48 millones de estadounidenses sufrieron trastorno por consumo de sustancias, según los últimos datos oficiales. Pero no olvidemos que estas acciones buscan también consolidar la presencia de Estados Unidos en el territorio. Tanto la China como Rusia como Estados Unidos, las potencias hegemónicas están disputando todo lo que es la geopolítica y la geoestrategia mundial, así como la China
está controlando el mar meridional de la China y el Pacífico. También Rusia está rescatando su control sobre Euroasia y Estados Unidos definitivamente está recobrando el control basado sobre la política Monroe en su área de incidencia, que es el Caribe y todo el área de América Latina. El experto concluye que aunque Guatemala haya cedido a las presiones de Estados Unidos, sin su ayuda sería imposible recuperar el control de los territorios en manos del crimen organizado. Y hago, Santiago Martín, a añadir a lo anterior y a esta entrevista otros 2 fallecidos en un bombardeo de Estados Unidos contra una presunta lancha de narcotraficantes en el este del Océano Pacífico en Venezuela. Chevron, la empresa estadounidense, el gigante petrolero, anticipa una alza del 50% de su producción de aquí a 2028. En ese país, Estados Unidos y México ya contemplan 3 ciclos de negociaciones comerciales para renovar el Tratado de Libre Comercio de hace 3 décadas, aunque sin Canadá presente en la mesa. Y la capital de Honduras, Tegucigalpa, amenazada a esta hora a causa del fenómeno del Niño incipiente, amenazada por la sequía. Del resto del mundo aterriza en República Democrática del Congo Tedros Adhanom Ghebreyesus, el jefe de la OMS. Al mismo tiempo, la Agencia Sanitaria de la Unión Africana promete una vacuna contra la nueva cepa del virus Ébola, Bundibugyo, en 2026, antes de Navidad. Hasta aquí, en resumen diario de noticias.